Dios les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias al Señor por su inmensa misericordia, por su bondad para con nosotros y permitirnos estar este día disfrutando juntos de la palabra del Señor, de la comunión, de el ver cumplidas, ¿cierto?, las ordenanzas que el Señor dio a la iglesia, de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una bendición, ¿cierto?, saber que estamos haciendo la voluntad del Señor, cumpliendo los mandamientos, ¿cierto?, cumpliendo la gran comisión. Damos gracias al Señor por cada uno de los que ha podido llegar, por los invitados también, ciertos familiares de los hermanos que se van a bautizar. Es una bendición poder compartir este tiempo también de recreación, de comunión, cierto, que podemos tener juntos. Pero necesitamos, cierto, siempre, cada día del Señor y en cada actividad de la iglesia, abrir las Escrituras. Y vamos a hacerlo el día de hoy en el libro de Marcos, capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 1 al 20. Si tiene una Biblia, puede abrirla en Marcos capítulo 5, si no, puede escuchar la lectura de la palabra del Señor. Si usted lee acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio terrenal, nos vamos a encontrar que el Señor Jesús hacía frecuentemente tres cosas. Una de ellas es hablar en parábolas, ¿cierto? Dice la Escritura que sin parábolas no les hablaba, ¿cierto? Las parábolas tenían un doble sentido, tenían un propósito de dar claridad a los discípulos acerca de las verdades del reino de Dios, pero también tenía otro sentido de oscurecer esas mismas verdades a aquellos que no conocían al Señor, a aquellos que no querían creer, ¿cierto?, en Jesucristo. Entonces vemos al Señor Jesús dando muchísimas parábolas, hay quizás más de 30 parábolas, ¿cierto?, en los evangelios, de las cuales podemos sacar grandes enseñanzas para nuestra vida. Entonces, durante su ministerio terrenal, Jesús habló en parábolas. Podemos ver a Jesús también teniendo encuentros personales, ¿cierto? Está Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3, Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana, Jesús con el joven rico, Jesús y Zaqueo, ¿cierto? Jesús tenía encuentros personales con la gente, donde Él les hablaba de las verdades del reino de Dios. Y muchos de ellos llegaban al conocimiento de la verdad, llegaban al arrepentimiento, y otros no, ¿cierto? Como el joven rico, ¿cierto?, que se fue triste, dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones. Y vemos también a Jesús haciendo muchos milagros, ¿cierto? En los evangelios vemos a nuestro Señor Jesucristo realizando muchos milagros que son cuadros claros, ¿cierto?, de la salvación que Él nos ha dado a nosotros. Podemos aplicarlo claramente a la salvación, a la nueva vida que Él nos ha dado en el Señor, en Cristo, ¿cierto? Entonces vamos a leer uno de estos milagros que Él hizo. Para mí, uno de los más impresionantes milagros que el Señor Jesús hizo durante su ministerio terrenal, ¿cierto? A lo mejor usted puede mencionar algunos que son impresionantes para usted, pero para mí este es uno de los más grandes milagros del Señor Jesús, junto también con la alimentación de la multitud, ¿cierto? Cuando Él alimentó a muchas personas, es un tremendo milagro que el Señor hizo, para mí impresionante. Y este es el endemoniado gadareno. Entonces vamos a tomar este ejemplo, ¿cierto?, para aplicarlo a la vida espiritual. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, verso 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Note, este era un hombre endemoniado, dice la Escritura, y tenía tanta fuerza, ¿cierto?, que a pesar de que los ataban con grandes cadenas, él las despedazaba. Imagínense, despedazar cadenas con una fuerza tremenda. Y nadie lo podía dominar, dice el verso 4. Verso 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vaya imaginando el cuadro, hermano amigo, de este hombre. Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo.
y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. O sea, habían visto a este hombre, ¿cierto?, endemoniado en los sepulcros, haciéndose llagas en su cuerpo, con una fuerza tremenda, ¿cierto? Y ahora este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre quería estar con Jesús. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, es importante que cuando nosotros vamos a estos relatos bíblicos podamos imaginar en nuestra mente lo que está sucediendo, cómo este hombre desmenuzaba, ¿cierto?, los grillos, desmenuzaba las cadenas, y nadie lo podía dominar, como dice la Escritura. Era un hombre realmente que estaba poseído por un demonio, se estaba hiriendo con piedras. Imagínense a la gente alrededor, ahí dentro de la ciudad, ¿cierto?, que lo escuchaba, que conocía a este hombre, estaba asustada, temerosa de que esta persona pudiera hacerles daño, porque sabían que este hombre estaba endemoniado. Imagínenselo, moreteado, ¿cierto?, todo golpeado, ensangrentado, con hematomas, con contusiones en todo el cuerpo, producto de los golpes que él se daba. Un hombre que tenía realmente un poder inimaginable para nosotros, un poder que no podemos explicar. Imagínense, llega aquí una persona, ¿cierto?, endemoniada y con una fuerza increíble y lo rompe todo, y podemos tirarnos 20 personas encima y nadie lo puede controlar, nadie lo puede dominar. Eso era lo que estaba pasando, ¿cierto?, en la historia de este hombre. Y nosotros sabemos que el poder del mal existe. Nosotros no podemos decir que esas cosas no suceden. Aquí está hablando un relato real en la Escritura, ¿cierto? Nosotros sabemos que el poder maligno es real la brujería, es real la magia negra, es real el espiritismo, ¿cierto? Hay un mundo dominado por el diablo. Dice la Escritura que el diablo es el dios de este siglo, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y noten, según el verso 7 aquí, donde se relata esta historia, dice el demonio, le dice al Señor Jesucristo, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? O sea, ¿qué estás haciendo atormentándome antes de tiempo? O sea, los demonios y el diablo saben que un día serán condenados, saben que un día irán al infierno, y es por eso que clama a gran voz pidiéndole al Señor que no lo atormente antes del tiempo en que ellos serán condenados. Por eso dice la Escritura en el libro de Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Hablando de que si creemos en Dios, bueno, los demonios también creen y tiemblan delante de Dios. Es por eso que no basta tener simplemente una fe superficial en Dios. No basta simplemente decir yo creo en Dios y ya estoy listo con simplemente creer que Dios existe. Porque los demonios también creen, saben que Dios existe, saben que Dios es real y tiemblan. Entonces este hombre le pide al Señor que no lo atormente antes de tiempo. Necesitamos también entender ese término legión, que es un término militar, ¿cierto?, usado aquí en la Escritura, que indica más o menos un grupo de 4.000 a 6.000 personas. Cuando se habla de legión en el ejército, se hablaba de legión, ¿cierto?, se hablaba de un grupo militar de 4.000 a
a 6.000 personas. Imagínense, cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y este demonio le dice, Legión, eso significaba que había muchos demonios dentro de este hombre. No era uno solo, eran muchos. Y también en el verso 20, dice que después cuando este hombre sanado se va y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La palabra Decápolis quiere decir 10 ciudades. Entonces este hombre fue a predicar por 10 ciudades que estaban ahí en los contornos, ¿cierto? Las grandes cosas que Dios había hecho con él. Entonces realmente, hermanos, amigos, este es un milagro impresionante, donde Jesús echa fuera a estos demonios de este hombre, ¿cierto? Y le sana completamente, y este hombre comienza desde aquel entonces a seguir a Jesús. Con esto nosotros aprendemos que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Jesús tiene poder sobre el diablo y los suyos. Basta con leer los 4 evangelios, ¿cierto? Los relatos bíblicos, los milagros de Jesús, y usted se va a dar cuenta que en esos maravillosos milagros podemos ver el poder sobrenatural de Cristo como Dios, ¿cierto? Teniendo poder aún sobre el maligno. Él calmó el mar, ¿cierto? En un momento cuando habría una gran tempestad y los discípulos estaban temiendo por su vida, Jesús calma el mar y los discípulos se sorprenden diciendo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sanó enfermos, sanó cojos, sanó paralíticos, les dio vista a los ciegos, convirtió el agua en vino, en un milagro que hizo en las bodas de Caná, y también echó fuera demonios. Comento esto para que si usted un día llegó hoy día con un problema, con una carga bastante pesada en su vida, déjeme decirle que el Señor la puede resolver. Que Cristo tiene poder aún por sobre las dificultades, aún por sobre las tempestades que vienen y chocan, ¿cierto?, contra nuestra vida. Él es todopoderoso. Él puede ayudarte. Es por eso que la Biblia nos invita constantemente a confiar en Él, a acudir a Él en arrepentimiento y fe, porque Él tiene poder para salvarnos, para sanarnos, para ayudarnos, para asistirnos, para hacer cualquier milagro en nuestra vida. Así como lo hizo en este hombre, también puede hacerlo en nosotros. Y puede ayudarnos en medio de las dificultades. Me encantan los milagros de Jesús, porque Cristo no solo los hizo para sanar, no lo hizo solamente por el simple hecho de sanar físicamente a alguien, o no lo hizo simplemente por el hecho de alimentar a personas cuando alimentó una gran multitud, sino para enseñarnos grandes cosas. Para dejarnos en la Escritura ciertas grandes enseñanzas y para mostrarnos cuadros de la salvación a través de estos milagros. Porque cuando una persona no tiene a Cristo en el corazón, y si esa es tu situación hoy día, amigo mío, al igual que este hombre, vive en los sepulcros. Eso dice la Escritura. Cuando una persona no tiene a Cristo en el corazón, no ha creído el Evangelio de Jesucristo, dice la Biblia que está muerto en sus delitos y pecados. Puede tener vida, puede respirar, ¿cierto? Puede sentir el aire, puede mirar la hermosa naturaleza, pero no puede ser sensible a las cosas espirituales. Porque la Biblia nos enseña que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 1, hablando de los creyentes, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que oye mi palabra, note, si tú hoy día oyes la palabra del Señor y crees al que me envió, dice Jesús, tienes vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note el cambio. El Señor dice que cuando creemos en Él pasamos de muerte espiritual a vida. El libro de Colosenses dice también el apóstol Pablo ahí que los creyentes hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Note, estamos en la oscuridad, en los sepulcros, pero hemos sido trasladados al reino de Cristo, al reino del Señor. Aquí no hay ningún endemoniado y no vamos a hablar de aquello, pero sí lo vamos a aplicar este pasaje a nuestra realidad espiritual. Entonces una persona sin Cristo en el corazón está viviendo en oscuridad, en tinieblas. Puede caminar, puede negociar, puede trabajar, puede hacer ejercicio, puede divertirse, puede ir a Europa, puede viajar, puede hacer lo que quiera, pero dice la Biblia que espiritualmente está muerto. No hay sensibilidad a las cosas de Dios y no hay una relación con Dios.
Si tú no tienes a Cristo hoy día, no tienes una relación cercana con Dios. No tienes seguridad de que si hoy mueres, de que si hoy partes, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos la vida asegurada, ¿cierto? Puedas estar con el Señor en el cielo. No tienes esa seguridad. No tienes esa certeza en tu corazón. Porque estás viviendo en tinieblas, en oscuridad. El endemoniado, ¿qué hacía? Aquí en esta historia se hacía daño, se sajaba el cuerpo hasta chorrear su sangre, ¿cierto? Y no se daba cuenta, no sabía lo que estaba haciendo. Él no estaba en sus sentidos. Estaba endemoniado. Y eso es lo que hace una persona sin Cristo al alejarse de Dios. Al tú estar lejos de Dios, lo que estás haciendo es hacerte daño a tu propia alma. Hacerte daño a tu propia vida. El estar lejos de Dios, el no rendir tu vida a Él, ¿cierto? Te está llevando directo a la condenación. Y sin darnos cuenta. Sin darte cuenta quizás. Tú piensas que vas por un camino recto. Tú piensas que te están yendo bien en todo. Que están saliendo bien las cosas. Pero la Escritura dice que estás muerto en delitos y pecados. Y que necesitas arreglar cuentas con Dios. Dice en un versículo de Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, a lo mejor tú crees que tu camino va derecho, que tu camino va bien, que las cosas están saliendo bien, pero el fin de ese camino sin Dios es muerte. Es condenación. Porque eso dice la Biblia, que es la paga de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces probablemente vas camino a la destrucción de tu alma sin saberlo. El mundo hoy le llama a lo bueno malo, a lo malo bueno. O sea, hoy día el Evangelio es locura. Pero la Escritura nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que cree. Este hombre no necesitaba una terapia para poder salir de esta condición en la que se encontraba. Este hombre necesitaba el poder de Dios. Este hombre necesitaba, ¿cierto?, el poder del Altísimo, la salvación que solamente viene de Cristo. Solo Cristo podía sacar ese demonio dentro, o esa legión de demonios, y poder traerlo a la vida nuevamente, a su juicio cabal, a que pudiera estar sentado nuevamente vestido. Solo Cristo podía hacer eso. Y amigo, déjame decirte que solo Cristo puede darte salvación. Es la única esperanza para tu vida, la única esperanza para tu alma. Fuera de Él no hay esperanza. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 4, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es solo a través de Jesucristo. Tu vida no se va a arreglar cumpliendo tus sueños. Tu vida no va a mejorar siguiendo las inclinaciones de tu corazón. La única forma de cambiar tu vida verdaderamente y de arreglar cuentas con Dios y de tener seguridad eterna es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes llegar al cielo si no es a través de Jesús. No puedes entrar a una casa saltándote la puerta. No puedes entrar a una casa por la ventana. Tú para entrar al cielo necesitas entrar por la puerta. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Entonces necesitas a Cristo para hallar eterna salvación. Entonces este hombre lo que necesitaba era tener un encuentro con Cristo. Había vivido por muchos años en los sepulcros solo, ¿cierto?, dañándose a sí mismo, desamparado ahí con la gente temerosa de lo que podía pasar si se acercaba aquel hombre. Pero un día, milagrosamente, este hombre tuvo un encuentro con Cristo. Así como nosotros un día lo tuvimos, los creyentes de aquí. Un día vivíamos nuestra vida, ¿cierto?, según nuestro camino, según nuestro rumbo, pero Cristo llegó a nuestro encuentro. Llegó a nuestro camino y tuvimos un encuentro con Él y nuestra vida cambió totalmente. Tal cual como la de este hombre. Su vida fue transformada de ese momento. ¿Y cómo queda este hombre, hermano? Es maravilloso. Bueno, Jesús echa fuera estos demonios. Sabemos que esta legión de demonios se va a los cerdos caen hacia el mar. Y vemos el poder de Dios, ¿cierto? Cómo Jesús tiene poder sobre los demonios. Pero es maravilloso cómo queda este hombre. Dice el verso 15 del capítulo 5 del libro de Marcos,
Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. La gente que venía a ver ahora lo que había pasado y que había tenido la legión, lo ven, mire cómo dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Antes no estaba en su juicio cabal. Antes no estaba vestido, andaba desnudo. Antes no estaba sentado, se estaba haciendo daño. O sea, este hombre ahora tenía paz en el corazón. Lo que no había tenido por muchos años. Había sido atormentado por demonios. No había tranquilidad en su vida. Pero él pudo sentir la paz de Dios al momento de ser librado, de ser sanado por el Señor. Déjame decirte, amigo mío, preguntarte, pero no para que me respondas públicamente, sino para que respondas en tu interior esa pregunta. ¿Tienes paz en tu corazón? Tú puedes decir, estoy lleno de paz. Estoy en paz con Dios. Dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que los que están en Cristo tienen paz con Dios. De los que pueden acudir a Cristo en oración, ¿cierto? Tienen una paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice Isaías capítulo 26, el versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Puedes tú decir con seguridad, yo tengo paz en mi corazón? ¿O vives atormentado en tu alma? Déjame decirte que si hay tormento en tu corazón, que si no hay paz en tu corazón, es producto del pecado que mora en nosotros, que hemos cometido delante de un Dios santo. Y es por eso que debemos acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús, tener un encuentro personal con Él para poder hallar esa paz, ¿cierto? Y poder estar como este hombre sentado. Él halló paz. Estaba vestido. Ahora había moralidad. Antes había estado desvestido. ¿Cierto? No sabía lo que estaba haciendo. Pero el Señor transformó su vida. Y en su juicio cabal. Ahora estaba acuerdo. Ahora podía ver la realidad. ¿Cierto? Podía ver quién era Jesús. Antes, cuando estaban los demonios en él, no podía ver quién era Jesús. Cuando había incredulidad en su corazón, no podía ver quién era Jesús. Pero cuando el Señor lo transformó, él ahora pudo ver quién era Jesús y ahora quería estar con él. Amigo mío, quizás por muchos años tú no has podido ver quién es Jesús. Tú sí has escuchado hablar de Jesús, ¿cierto? Hablar del Evangelio, lo encuentras una locura, ¿cierto? Te molesta que te hablen de Cristo. Pero si tú vienes a Cristo y tienes un encuentro con Él, ¿cierto? Y Dios abre tu corazón, ¿cierto? Él va a quitar la venda de tus ojos para que tú puedas ver quién es Cristo realmente. Y puedas ver lo maravilloso que Él es Él. Y créeme, cuando tú veas lo maravilloso que es Cristo, tú vas a querer estar con Él. Tú vas a querer seguirle. Porque ese deseo lo va a poner el Señor en tu corazón. No hay nadie que pueda resistirse a la bondad de Cristo cuando Él abre los ojos de una persona. Pero lamentablemente dice la Escritura que el Dios de este siglo ha cegado del entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Si aún no ha resplandecido en tu vida la luz del Evangelio, es porque el diablo, ¿cierto?, ha cegado tus ojos para que no veas, tus ojos espirituales. Pero el Señor te llama, te demanda hoy a que te arrepientas, a que creas, a que mires a Cristo con fe. El Señor puede llenar de paz tu corazón, pero primeramente de paz con Él. Tú para estar en paz necesitas estar primero en paz con Dios. Dice la Biblia en Isaías, capítulo 1, verso 18, dice el Señor, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te invita a estar a cuentas con Él, a estar en paz con Él. Hay un himno hermoso, ¿cierto?, que dice, paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. El Señor puede brindar esa paz a aquellos que en Él creen. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Hoy lo que hace el mundo es atormentarse, es amedrentarse, es llenar de miedo su corazón. Pero los que estamos en Cristo tenemos paz. Paz con Dios, ¿cierto? Y paz en nuestra alma. Porque nos ha dado la paz el Señor. ¿No quisieras tener paz en tu corazón, amigo? ¿Has sentido tú esa paz, esa serenidad que solamente Dios puede dar? Bueno, para eso debes tener un encuentro personal con Cristo, al igual que este hombre. Debes reconocer tu condición. Debes reconocer que le has fallado a Dios, a un Dios santo, a un Dios que merece toda la gloria, a un Dios que merece adoración. Le has fallado. Y necesitas arrepentirte. Necesitas mirar a Cristo con fe. Necesitas reconocer que Jesús murió y resucitó para perdonar tus pecados. Necesitas creer que Él murió por ti. Que Él murió para perdonarte a ti. Que Él cargó en esa cruz tus pecados. Necesitas creerlo de todo corazón. Ahora este hombre, este endemoniado, hace una petición especial a Jesucristo en el verso 18 y le dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre le decía: déjame estar contigo, yo quiero ir. Como esos 12 que te siguen. Como esos 12 que están contigo, esos discípulos. Quiero estar ahí también, quiero sumarme. Quiero ser el número 13. Señor, déjame andar contigo. Este hombre estaba tan feliz, ¿cierto?, de que el Señor le haya perdonado. Estaba tan feliz de que el Señor le haya dado vida nueva, de que haya liberado de esa esclavitud en la cual estaba, que ahora quería estar con el Señor siempre. Pero el Señor no se lo permitió. Porque había otro propósito. Había otro propósito en su vida. Hermanos, qué maravilloso es caminar con Cristo. Qué hermoso es caminar con el Señor. Nosotros los cristianos podemos decirlo, ¿cierto? Porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Qué hermoso es estar al lado de Cristo. Qué hermoso es ser discípulo del Señor. Pero este hombre, para caminar con Cristo, no necesitaba estar al lado de Él junto a los 12. Él tenía un propósito, ¿cierto?, de parte del Señor. ¿Y qué quería Cristo con él? Bueno, quería que este hombre predicara el Evangelio. Lo mismo que quiere Dios con nosotros, que prediquemos, que comuniquemos las grandes cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Verso 19, dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y esto es una aplicación también para nosotros los creyentes. Cristo nos le dijo: anda y estudia 4 años de seminario, ¿cierto? Apréndete de memoria el libro de Romanos, el libro de Juan, versículos, y luego va y anda y predica. Entonces este hombre se convirtió y anda, cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho en ti. A veces tenemos excusas, ¿cierto?, para predicar el Evangelio nosotros los creyentes. Pero debemos comunicar el mensaje. Y no necesitas saber tanto ni ser un doctor en teología para poder comunicar las grandes cosas que el Señor ha hecho en ti. Comienza como lo dice este hombre, con tu testimonio. Contar el testimonio no es predicar el Evangelio, pero comienza desde ahí. Comienza a hablar a tus amigos, a tus conocidos de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Porque, hermanos, son maravillosas las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Debemos predicar el Evangelio. Debemos comunicar las grandes cosas que Dios ha hecho. El apóstol Juan con Pedro, ¿cierto?, cuando estaban siendo perseguidos en Hechos capítulo 4, ellos dijeron que cuando les prohibían predicar el Evangelio, dijeron: nosotros no podemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos experimentado en nuestra vida. La obra que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra iglesia. Debemos comunicarla. Debemos hablar del Evangelio. Debemos predicar la palabra de Dios. Podemos contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, si Dios ha hecho grandes cosas. En mi vida Dios ha hecho grandes cosas. Yo siempre digo, y parece que todos los cristianos lo dijeran, ¿cierto? Pero es la gran verdad. ¿Qué sería de mi vida si Cristo no hubiera llegado a mi encuentro? ¿Dónde estaría yo? No lo sé. Pero una cosa sé, estaría en oscuridad. Estaría perdido. Sin vida espiritual. Pero tal cual como vino este hombre, Jesús también vino a mi encuentro. Y un día me salvó, me rescató, me cambió, me transformó. Yo quiero contar esas grandes cosas que el Señor también ha hecho en mi vida.
Yo me convertí a la edad de 12 años. Yo recuerdo ese día, recuerdo ese momento, recuerdo las circunstancias. Yo soy de muy mala memoria, ¿cierto? Recordando mi niñez. Mi esposa siempre dice, tú no te acuerdas de nada. A veces me cuenta historias de cuando éramos novios y dije, sí, verdad, no lo recuerdo, ¿cierto? No recuerdo todo. Sí, un momento específico, pero no todo. Entonces, pero sí recuerdo ese momento de mi salvación. Recuerdo cuando yo tenía una tía que era creyente y ella me invita a la iglesia. Yo me acuerdo que iba a ir a la piscina el día domingo y ella me dice, Gabriel, ¿por qué no vas conmigo a la iglesia? Y yo me acuerdo que, y obviamente lo veo como una obra de Dios, yo le dije a mis primos, ¿sabes qué? No voy a ir a la piscina, voy a ir a la iglesia con mi tía. Y me acuerdo perfectamente, la palabra fue predicada ese día y el Señor caló profundamente mi corazón con su palabra. Ese día no pude resistirme a su llamado, no pude resistirme a su voz. Y de ese momento mi vida fue transformada, fue cambiada. Y ustedes dicen, ¿qué puede cambiar un niño de 12 años? Bueno, mucho. Pasé de muerte a vida. Estaba muerto en mis delitos y pecados, pero recibí vida espiritual cuando me encontré con el Salvador, cuando vi la luz de Cristo, cuando me resplandeció la luz del Evangelio. Vi lo maravilloso que es el Salvador, lo maravilloso que es Cristo. Amigo mío, Cristo no te puede hacer ningún daño. Todo lo contrario, Él te va a hacer mucho bien. Te va a dar algo que nunca has experimentado en tu vida, que es el amor de Dios, la vida eterna, el ser hijos de Dios. Si bien todos somos criaturas de Dios, creados por Dios, no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que creen en su nombre. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No puedes ser un hijo de Dios si no crees en Cristo, si no vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y Dios te va a dar los cuidados que le da a sus hijos. Pero tienes que creer. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, si tú no crees en el Hijo de Dios, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre ti. Nota, la condenación de Dios está sobre tu vida. Y créeme, tú no quieres eso. Tú no sabes lo horrendo que es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Tú no sabes lo horrendo que puede ser caer en la condenación de Dios. Es por eso que debes acudir urgentemente a Cristo para hallar la salvación que el mismo Dios puede darte. Y este hombre que hizo, bueno, testificó de su fe, versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Estas ciudades estaban juntas, ¿cierto? Estas 10 ciudades, y él comenzó a predicar ahí el Evangelio. Me imagino cómo les predicaba el Señor, les dijo, cuéntale las grandes cosas que ha hecho el Señor en ti. Este hombre decía, yo era un endemoniado, yo estaba viviendo en los sepulcros, en la miseria, no estaba en mi juicio cabal. Andaba desnudo por la vida, ¿cierto? Dañándome y dañando a los demás. Hasta que un día encontré a Jesús. Hasta que un día el Salvador vino a mi encuentro. Y me salvó. Y me libró de mi angustia. Me libró de mi aflicción. Y pude ver la luz de Cristo. Y ahora invitaba a esas personas, sigan a Cristo. Crean en Él. Él es el Hijo de Dios. Él puede salvarte, Él es el Salvador. Y es lo mismo que estamos haciendo hoy día, amigo mío. Cree en Jesucristo porque Él es el único que puede darte vida. El único que puede salvarte. El único que puede darte vida eterna y perdón de tus pecados. ¿Quieres conocerle? ¿Quieres saber quién es realmente el Salvador? ¿Quieres saber quién es realmente Cristo? Bueno, acude a Él en oración. Clama dentro de tu corazón en este mismo instante y pídele a Él que te salve. Pídele a Él que obre en tu corazón. Y cree en Jesucristo. Cree que Él llevó tu pecado en la cruz. Cree que solo Él puede darte el perdón de tus pecados y la vida eterna. Dice el libro de 2 Corintios capítulo 5, el que no conoció pecado, al que no conoció pecado, hablando de Cristo. Cristo no conoció pecado, nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo llevó el pecado de su pueblo, el pecado de los que creen en Él en la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
O sea, para que nosotros los culpables, el que no conoció pecado, llevó el pecado, para que nosotros los culpables fuésemos declarados justos por Él. Para que los culpables fuésemos perdonados por su sacrificio, por su muerte en la cruz. Es tan maravilloso el Evangelio. Es tan maravilloso la obra de Cristo, amigo mío. Es por eso que te invitamos con urgencia. Es por eso que te llamamos al arrepentimiento. Porque encontrarás verdadero pan, verdadero alimento, verdadera agua que saciará tu sed. Agua, como dijo Jesús, que salta para vida eterna en tu interior. Y no tendrás sed jamás. Este hombre testificó de su fe en Jesucristo. Y hoy día podía tener paz. Se acabó el tormento. Salieron los demonios de su vida. Y ahora podía seguir a Cristo. Dice, a mí uno de los pasajes que me impacta acerca de la muerte de Cristo está en el Antiguo Testamento, que es Isaías 53. Y dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Para yo tener paz, Cristo tuvo que sufrir. Para yo curar mis heridas, Cristo tuvo que sufrir las heridas. Para yo ser limpio de pecado, Cristo tuvo que pagar por mi pecado. Y yo ahora debo mirar la cruz con fe. Cristo dijo a un hombre llamado Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Si tú crees verdaderamente en Jesús, tú puedes ser salvo. Tú puedes hallar el perdón de tus pecados y tener esa paz que nada en el mundo te puede dar. Tú dices, ¿una buena situación económica me puede dar paz? Nada te puede dar esa paz. Hay muchas personas con buena situación económica, con fama, con poder, que se han suicidado, que están llenos de problemas, que no tienen paz en su corazón, porque el dinero no compra la paz. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Una de ellas es la paz, la vida eterna, la salvación, porque son cosas espirituales y solamente Dios puede dártela. Vamos a orar al Señor, inclinar nuestro rostro. Y si Dios te ha mostrado la luz del Evangelio a través de este sermón, de estas palabras, yo te invito, mientras oramos, a clamar en tu corazón y a decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, me doy cuenta que yo no creía en ti, que yo nunca había mirado a Cristo, que nunca había pensado en la cruz, que nunca había pensado en el Evangelio. Y pídele perdón al Señor por tus pecados. Míralo con fe. Y vas a experimentar la paz y la vida eterna. Vas a tener seguridad de que cuando partas de este mundo, no sabemos cuándo es eso, tú vas a estar con el Señor eternamente y no en condenación. La ira de Dios ya no va a estar más sobre ti, sino el amor de Dios. El amor de Dios. Y los cuidados paternales de Dios. Clama a Cristo. Clama a Cristo. Dios te demanda a que te arrepientas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de su presencia, rogándole, Señor, que a través de su palabra, Señor, usted pueda orar en los corazones de aquellos que no te conocen. Oh Dios, tú sabes el deseo de nuestro corazón, de que las personas que pueden estar aquí te conozcan, Señor, te conozcan verdaderamente. Obra en sus vidas, Señor. Usa, Señor, tu palabra a pesar de mis limitaciones, para que sea poderosa para salvar. Señor, gracias por el Evangelio precioso y por la obra de Cristo a nuestro favor. Te alabamos, Señor, y damos gracias por las grandes cosas que has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a contarlas, a hablar a otros, Señor, de esas grandes cosas. Te alabamos y agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pastor Miguel.